Buenos días, jóvenes, con todos aquellos que recién se han incorporado, porque inicialmente éramos muy poquitos. Ahora ya somos 19, estamos en los 2 tercios, así que seguiremos. La clase de hoy versa sobre lo que es la estructura organizacional relacionada a la calidad. Hemos visto en la clase anterior cómo es importante la cultura de la calidad. Hemos visto lo importante que es su aplicación. Hemos visto, por ejemplo, la experiencia de Google, Coca-Cola, que son referentes importantes. Pero en nuestra realidad, la situación es medianamente digo, no del todo, una realidad que tiene sus particularidades. Yo les comentaba que cuando trabajaba en Morabeco, éramos nosotros, dentro de las líneas de producción, eran la fabricación de vehículos, en tanto esto significaba un ensamblaje. Entonces trabajábamos con los chasis de Volvo para los buses que teníamos que producir. Gran parte de los buses que circulaban en Lima los hemos producido nosotros. Entonces fuimos a ver un asunto de calidad a Volvo, y la sorpresa, varias sorpresas, ¿no? Uno vio que los trabajadores iban al almacén, retiraban y hacían su trabajo. No había nadie quien les ordene. Trabajaban por órdenes de fabricación, y una vez que llegaba la hora del almuerzo, todos, nosotros también, ingresamos al comedor y había un orden, habían señoritas que eran nutricionistas que estaban controlando la comida que habían ordenado que prepararan. Entonces entramos, nos servimos, nos sentamos, compartimos, y luego terminado la bandeja a su sitio. La particularidad era que todos comíamos la misma comida en el mismo lugar, sin interesar si eran obreros, empleados, eran gerentes, eran directivos. Esta es una particularidad, indudablemente, no es igual en todas las empresas. En el caso de Google, era una comida gratuita, uno podía servirse lo que deseaba, podía hacer deporte, podía tener incentivos en premios, tenía un 20% de su tiempo para proyectos propios. La generalidad de los trabajadores eran menores de 30 años, era una cultura diferente. Entonces, yo a partir de eso impulsé en una de las fábricas donde yo trabajaba, efectivamente, desayuno y almuerzo gratis, porque trabajábamos las 24 horas. Éramos uno de los proveedores más importantes del norte, del sur y de todas las empresas eléctricas del Perú. Entonces, podíamos darles desayuno, almuerzo gratis. Entonces, de tal manera que el trabajador que llegaba tarde, que llegaba y no podía tomar desayuno, o no podía almorzar. ¿Por qué? Porque el almuerzo y el desayuno se tomaban antes de estar en el puesto de trabajo. Entonces, eso implicaba que los trabajadores llegaban temprano, se cambiaban, se aseaban y entraban al comedor. Entonces, todos estos referentes, señores, cuando ustedes estén trabajando en cualquier empresa, lo que tienen que ir viendo es qué tipo de cultura es que tenemos que implementar de acuerdo a las circunstancias, porque hemos dicho por definición que no existe una cultura homogénea, uniforme, no es aplicable para todos. Entonces, ustedes irán viendo en su ejercicio profesional de que las situaciones son diferentes, qué tipo de cultura, qué tipo de incentivos, qué tipo de valores, qué tipo de liderazgo hay que implementar. Eso es sumamente importante. Entonces, este capítulo de la estructura de la malla, que tiene que ver con la programación
de la quinta semana, implica que realmente en nuestro quinto ciclo hagamos una conciencia para que nuestras competencias se acentúen. Nadie sabe dónde va a trabajar, si va a tener una empresa propia, si va a ser trabajador dependiente, independiente. Estamos en un proceso formativo. Entonces, lo que hay que hacer es, de esta parte de la teoría, de esta parte de la práctica asumida a partir de la casuística, hacer que realmente estamos imbuidos de la teoría que permita que la cultura organizacional a implementar sea la más valorativa, la mejor, de acuerdo a las circunstancias. No es de carácter absoluto, es aplicativo como cualquier aspecto del quehacer. Entonces, terminado este capítulo, lo que vamos a hacer hoy es cómo la estructura de las empresas están relacionados también a la calidad. Entonces, ustedes han visto ya lo que es estructura organizacional. ¿No es así, Brigitte? Brigitte, Sí, profesor. ya. ¿Vieron qué cosa es una estructura funcional, por ejemplo? Podría decir de que vendría a ser las funciones que desempeñan las áreas, si es Ya, que me digo. Sí, claro que correcto. sí. Lo que vendría a Ya, venir a ser la organización de la empresa, sí, profesor. correcto. Aldair, ¿vieron cómo se hace un organigrama? En cursos anteriores, sí, sí, claro, lo Ok, que tiene que ver con que organización, sí, correcto, fundamentos de la administración. Sí. correcto. Caterín, ¿vieron cómo es que en el plan estratégico la visión y la misión están ligadas a la estructura organizacional, ¿verdad? Sí, profesor. Justamente también con lo de que es la cultura, porque Correcto, en base a ello también era que decía que no existía una cultura organizacional ideal, sino que esto tenía que ir direccionado a los objetivos que están en la misión y visión de la empresa, ¿no? Para que ellos puedan adecuar sus estrategias según ello. correcto, correcto. Entonces, lo que vamos a ver ahora es cómo eso que ustedes ya tienen eh, estudiado y ejercitado con algunos casos, lo vamos a aplicar a partir de un caso, de una fábula. Esto lo van a ver ustedes, lo van a visualizar, ¿no? Yo voy a escribir en el chat de tal manera que esto lo van a entregar para el día lunes. El mecanismo va a ser el mismo. Ahora lo van a ver, véanlo varias veces, cada uno. Van a ir tomando nota de todo lo que se dice ahí y luego van a desarrollarlo de cada uno de lo que ustedes vean ahí, buscan qué significa, lo desarrollan, de tal manera que hacen la estructura organizacional y desarrollan cada uno de los temas que están hablando. Entonces, el trabajo primero es un trabajo de visualización, de anotar todo lo que están hablando, lo desarrollan individualmente, luego en el grupo lo sistematizan y presentan ya el trabajo final. Entonces, cuando nosotros el día lunes preguntemos en los casos, vamos a hacer que los grupos presenten no solamente su organigrama y el aspecto teórico que significa de cada uno de los temas, sino que podamos de repente ver cómo eso en el ejercicio profesional se pueda dar. Entonces hay que buscar algunos ejemplos relacionados a eso, de cómo se aplican o se han hecho ya parte de la cultura de alguna empresa. Entonces vean ustedes,
de tal manera que la clase del día lunes sea realmente importante, trascendente, significativo, para que el logro de sus competencias sea la mejor. No olviden, jóvenes, de que ustedes son los mejores estudiantes del Perú. Entonces, si correlato estamos hablando de una universidad como la nuestra, la Decana de América, ¿qué tenemos que ofertar al mercado? Profesionales altamente capacitados, profesionales que van a desarrollar el país. Pues uno de los aspectos que requiere nuestro país es cómo lo organizamos. Entonces, cuando nosotros hablamos desde el punto de vista de la gerencia, tenemos algunas paradojas. Nosotros traemos gerentes del extranjero. Tenemos universidades, casi en todas las universidades del Perú se enseña administración de la empresa, se forman gerentes, y no tenemos gerentes. La pregunta es, entonces, ¿qué cosa estamos enseñando en las universidades? Entonces, esperamos de ustedes no solamente que tengan buenas competencias, sino que en el quehacer diario de su función gerencial tomen las decisiones pertinentes que permitan el desarrollo de las empresas. Y las empresas nuestras, estamos viendo con esto de la pandemia, son pues empresas que muchos no han resistido. La cantidad de pequeñas empresas que tenemos, en la informalidad en la que estamos envueltos. Entonces, y lo notamos pues porque no hay cultura organizacional. Entonces, ¿cuál es el correlato de esto? Que a ustedes los requerimos urgentemente para asumir puestos de vanguardia, para que tomen decisiones, porque queremos un país desarrollado. Entonces, ¿cómo es que nosotros cuando vemos el caso de Japón, en Japón, desde chiquitos les enseñan, la educación es importante? Pero ese hecho de envidiar lo que ellos hacen, significa que nosotros tenemos que emular. Tenemos que hacer que en nuestro país sucedan los cambios. Entonces, ustedes son los agentes de cambio. O sea, no solamente son los mejores, son los agentes de cambio. Los que van a transformar este país. En 5 años ustedes van a tener puestos importantes. De repente antes, porque para terminar la carrera, 2 años, 3 años. Y luego van a tener 21 años, 22 años. Entonces, si nos comparamos con los profesionales de Google, ustedes van a ser jóvenes que van a aspirar a buenos puestos. Indudablemente el correlato es tener buenos sueldos, pero los buenos sueldos también están relacionados a nuestras capacidades. Entonces, ¿qué esperamos de ustedes? Lo mejor. Pero para hacer lo mejor hay que dedicarse a ejercitar, a practicar, a leer mucha teoría, desarrollar mucha casuística. Entonces, este pequeño trabajo que vamos a hacer, véanlo bien, analícenlo, pero lo que tiene es temas. Cada vez que hablan en la fábula, hablan de un tema. Relacionan la estructura con un tema, ¿no? Entonces, muchos de esos temas ya lo hemos visto. Entonces, ustedes tienen que ir desarrollándolos. Entonces, hay que esmerarse a hacer un muy buen trabajo. Este trabajo, indudablemente, es para que ustedes no solamente lo hagan, sino para que sino que del análisis ustedes vean de cuán útil es el asunto de la teoría, de cuán útil es la aplicación de la teoría y cuán útil es el saber esmerarse en desarrollar lo que se pide, pero ampliarlo. Entonces, de eso se trata. No resuelvan solamente el caso, amplíenlo. De tal manera que nosotros veamos que parte de las técnicas que hacemos en el desarrollo de este tema en particular, tengan una contribución, o sea, empiecen a contribuir.
tal manera que no nos quedamos solamente en la resolución del caso. Acabo de escribir yo en el chat el tema. Sería bueno que ya empiecen a desarrollarlo, como la clase anterior, desarrollan, cada uno, anotan, empiezan a ver las cosas que no saben de la tecnología, desarrollarlo, y luego se reúnen de manera grupal para ver quién ha desarrollado mejor, quién le falta una cosa, cómo pueden contribuir, qué cosa más se puede, cuál es la experiencia en otros países. Entonces empiecen a utilizar la búsqueda, la bibliografía, tal manera que este caso nos ayude a crecer. De eso se trata. Ustedes tienen que crecer jóvenes. Ustedes son jovencitos, están en toda la capacidad de sumar a sus conocimientos nuevas maneras de hacer las cosas. Entonces, es medio jocoso, pero importante. Así es que nos vemos en un rato. Empiezan a desarrollar. Está bien, profesor, ya pasé el link al grupo y van a empezar a desarrollar. Ok, a ver, ahí está el chat, empiezan a desarrollar. Ya, profesor. Ok.
Profesor. Miguel, Brenda, Sí, profesor, ¿qué tal? ¿cómo andamos? ¿Quién les ha parecido? Bien, profesor, está bonita la fábula. Bueno, hay que desarrollar lo más amplio posible. Por ejemplo, ahí están hablando del Kaizen, de las cosas que hemos hecho. Amplíen, Claro, los investiguen, ISOs. de tal manera que este trabajo constituya, una vez más, un crecimiento. El esfuerzo que tenemos que hacer, jóvenes, de que ustedes van a ser cada día más significativos, más importantes, más competentes. Entonces, ese proceso formativo implica un crecimiento, pero ese crecimiento tiene que ser cualitativo, o sea, no solamente cuantitativo. Entonces, este caso, por ejemplo, lo analizan bien, ya lo han visto cada uno ahora de manera grupal, lo sistematizan y amplíenlo. Por ejemplo, no solamente respondan a las preguntas que implica la participación de cada uno de los miembros, ¿no? Porque ahí dice, por ejemplo, que el gorgojo, que requieren el gerente tal, que domine tal técnica, amplíen todo eso, de tal manera que la exposición del día lunes sea realmente importante. ¿Ya? Entonces, voy a llamar lista, voy a pasar lista, y el día lunes organizas ya los trabajos, pero con el criterio de que este trabajo tiene que medir el crecimiento, tiene que ser un crecimiento cualitativo que permita que la resolución de este caso nos relacione a las técnicas de la calidad con respecto a la estructura organizacional. Entonces hagan bien este trabajo que implica dos cosas, no solamente crecimiento, sino sobre todo competencias. Queremos que sus competencias, ¿no?, permita que las fortalezas constituyan su brazo fuerte. Entonces, cuando ustedes en la práctica profesional tienen que estar con los jóvenes de otras universidades, ustedes tienen que ir demostrando que en la toma de decisiones están ustedes primero, ¿no? A eso tenemos que comenzar a dirigir todo nuestro esfuerzo. Sí, Entonces, profesor, una consulta. sí. O bueno, es más que todo una sugerencia por parte de mis compañeros y mía Ajá. también, ¿no? ¿Ya? Si en vez de una monografía también se podría hacer esto, un ensayo o un informe, ¿no? O es necesario hacer esto, una monografía en el caso del Word, porque el PPT sí o sí tiene que presentarse, ¿no? Claro. Vean ustedes qué cosa es lo que más se acomoda a su crecimiento. Entonces, si aparte del PPT pueden hacer una monografía, en Word, no sé, ustedes, yo les doy libre albedrío para que ustedes midan qué cosa es lo que hace que crezcan más. Entonces, si ustedes hacen una monografía, investiguen lo más que puedan, siempre utilicen el Google Scholar o el académico, busquen las informaciones más precisas, entren a al mejor lugar donde hay buenos datos, los más frescos, porque las ventajas que tenemos en Google es eso, ¿no? En el Google académico, ¿no? Vean qué cosa está pasando en otras universidades, qué investigaciones, entren a las tesis, ¿no? A los repositorios, pero la importancia de saber buscar información es también una de las cualidades que ustedes tienen que dominar, y eso siempre referencialmente a pie de página. ¿Perfecto, Miguel? Sí, profesor, está bien. Ok. Bueno, acá dice Daniel y quiso decir cambio de hacer monografía. Vean ustedes si aparte del PPT pueden hacer pues una buena monografía, ¿no? Ese es lo ideal.
Entonces, en la búsqueda de la información, ustedes tienen repositorios de todo tipo, de todo el mundo. Entonces, busquen siempre la información más actual, ¿no? Entonces, cuando ustedes buscan en Google, ustedes les dan esas posibilidades. Sepan utilizar, por ejemplo, las comillas cuando se busca de temas más puntuales. Entonces, ese es un crecimiento. ¿Por qué? Porque están sacando muy buena información, la más fresca, ¿no? Que permite que se acentúen nuestras capacidades. ¿Ok? Está bien, profesor. Bueno, un abrazo para todos, jóvenes. Que tengan un bonito fin de semana. Espero verlos el día lunes más fuertes, Más temprano. más temprano, más consistentes, porque el sanmarquino es más que un sentimiento, es una pasión. Que tengan un bonito fin de semana. Chao, Alex, Brenda, Miguel, un abrazo para todos. Brigitte, Realmente, profesor. Yomelay, Jonathan, Aarón, Daniel, Caterín, Roberto, Aldair, Gracias, profesor. Daniel, Kevin. ¿No va a tomar licencia o lo tomó automáticamente? Ya lo tomé, ya. Ricardo, Roberto. Ok, me estoy pasando de la hora. Tienen clase en otro salón. Sí, profesor, nos vemos. Cuídese. Buen fin de semana. Hasta Ok, luego, un profesor. bonito fin de semana, Miguel. Chao, Luis. Hasta luego, profesor. Chao, Ronald. Chao, profesor. Efraín. Bonito fin de semana. Que les vaya bien. Chao, Brenda. Chao, Alex. Sheila, Mónica, Hasta Susan. luego. Chao, Brigitte. Samir. Un abrazo para todos. Chao, Miguel. Chao, Mónica. Chao, Brenda, Yomelay. Un abrazo. Que les vaya bien. Chao, Miguel. Bonito fin de semana. Profesor, disculpe. Sí, Por ejemplo, el trabajo también es un Word, ¿no? Y en lo que tiene que ver en el examen parcial, ¿de qué se va a tratar más o menos? mira, yo estoy pensando que podríamos 2 o 3 trabajos considerar como examen, de tal manera que este esfuerzo que le estoy pidiendo sea mejor. Entonces, eso a ustedes los va a empoderar más que el examen teórico. ¿Por qué? Porque es una casuística que están desarrollando y espérense a hacerlo bien. Por eso le estoy pidiendo ese crecimiento. Es posible, ¿no es cierto? Claro. O sea, nos va a dar 2 trabajos en la semana 8, que son los parciales. Claro. Entonces, ¿Cómo así? vamos a ver, pero estos trabajos, con esto que estamos conversando ahora, deben ser trabajos más consistentes, que les permita a ustedes hacer un esfuerzo de búsqueda de buena información y eso que se pueda traducir en una buena exposición, ¿no? Que está basado, pues, en una buena información. ¿De acuerdo? Claro, está bien, profesor. La Ok. siguiente semana ya lo hablamos más a fondo con los compañeros ahí. Así es. Este trabajo, por ejemplo, debe ser un esfuerzo. Este trabajo es un muy bonito trabajo que lo pueden ampliar y pueden investigar más. ¿Ok? Sí, está bien, profesor. Ok, Miguel, un bonito fin de semana. Un abrazo. Igualmente, profesor, cuídese, nos vemos. Gracias. De igual manera, cuídense del frío. Ya, profesor, nos vemos, cuídese. Un abrazo. Chao, chao.